Buenos días a todos y a todas, que ahora hay que hacer las cosas bien hechas. Todos y a todas. Y a todes. Muy bien. En primer lugar, felicitaros a Joan de Lugo. ¿Sí? Felicitaros a Joan de Lugo por haber llegado hasta aquí. En un momento de la historia europea, los españoles nos gusta meternos mucho con los hispanoamericanos y los venezolanos, y que mal lo hacen en Ecuador y en Bolivia, fíjate, son todos muy podemitas. Yo a mí me gusta meterme con Europa, ¿no? Y en un momento en el que Europa ha ido consolidándose eso que llamaríamos el pensamiento único socialista, del estado de bienestar, que nos hace ser dependientes de la cuna a la tumba, en un momento en el que en Europa, por esa piel de cordero que tiene nuestra democracia cada día más totalitaria, porque es más intervencionista en todos los aspectos y no solamente en el económico, el que surjan grupos como Joan de Lugo, a mí personalmente debe ser un poco ya la edad, me resulta enormemente reconfortante el pensar que puedo seguir esperando y confiando en el ser humano, en su lucha por la libertad. Y estoy enormemente animoso cuando veo casos como el de Joan de Lugo, ¿no? Por tanto, mi felicitación a todo el grupo de Joan de Lugo aquí en Galicia. Y mis agradecimientos a todo el grupo por haberme invitado a esta inauguración del grupo liberal, austriaco, anarcocapitalista, ya no sé decir más porque sois los top, ¿no?, en el tema de ANCAP, ¿no? Quiero además hacer hincapié de una manera más personal, a Noemí, que nos conocimos hace un par de años en la Universidad de Verano de Lanzarote, de IJM, de Madrid, en Lanzarote, que me dijo, dice, me gustaría que vinieras y te prometo y te juro que no dejaré de luchar hasta conseguir que hagamos un grupo liberal austriaco en Santiago. Cuando veo, debe ser de nuevo un poco la edad, a una chica joven que se desvive, que se ilusiona, que se automotiva, que su motivación motiva al resto de su equipo de confianza, pues la verdad es que no creo que tengo la suerte de ver estas cosas, ¿eh? Y me alegro mucho de que estéis haciendo esto, y me alegro mucho de haber conocido a Noemí personalmente, ¿eh? Así que gracias, Noemí, no te me pongas colorada que no te veo, ¿eh? Muy bien. Bueno, yo voy a hablaros de eso que todo el mundo entiende. Sabéis que hay un listado de cosas que todo el mundo entiende. Entiende de fútbol, entiende de política, también entiende de educación. Por tanto, lo más probable es que no diga nada nuevo, porque todos, de educación sabemos mucho. Bien, pero antes de meterme con el tema, me gustaría que hiciéramos un poco de autocrítica los libertarios, los liberales, los austriacos muy en concreto, ¿no? Porque cuando nos reunimos entre nosotros empezamos a piropearnos. Somos los más listos, los más inteligentes, los demás son los equivocados, y peor para ellos que no nos entienden. Ya sabemos que no nos hacemos entender muy bien, pero eso no es una cuestión nuestra, es una cuestión de ellos, ¿eh? Y voy a hacer un poco de autocrítica con el tema de la educación. Vosotros sabéis, los austriacos, los que estáis un poco en alguna medida conociendo esta escuela, que a lo largo de los 100 años de historia, 120 aproximadamente, se han ido generando dentro de la escuela austriaca dos líneas teóricas muy importantes, ¿no? Una que podríamos definir como el evolucionismo, en el sentido de que aquello que tenemos como concepto en las instituciones sociales evolutivas, la familia, el dinero, el mercado, la ley, el lenguaje, ¿no? Y que ha hecho mella, y además han sido grandes defensores, Mises, Hayek, ¿no?, con la lucha por la libertad económica, con la lucha por el derecho natural. Una línea evolucionista que además no es estrictamente de la escuela austríaca, que viene inspirada por los escolásticos de la escuela de Salamanca, ¿no? Estos escolásticos de la escuela de Salamanca, de que él debemos
tranquila, debemos de recordar que pertenecía a los escolásticos de la Escuela de Salamanca un tal señor Joan de Lugo, jesuita a la sazón, uno de los grandes predicadores, porque así utilizaba los sermones para predicar la defensa de la economía libre y la defensa del iusnaturalismo, y que se inspiró pues, en San Bernardino de Siena 100 años antes, la Escuela de Salamanca, y en sus sermones defendían, lógicamente, pues, la economía de mercado, la economía libre. San Bernardino de Siena y sus compañeros de la época en Italia eran estudiosos de Santo Tomás de Aquino, allá por el 1200, y defendían estos mismos valores de una economía libre y de un derecho natural. Y tiene a la sazón Tomás de Aquino, Santo Tomás de Aquino, de saber de memoria páginas enteras de las confesiones de San Agustín, allá por el 450. Y todo eso ha sido recopilado, adaptado, lógicamente, trabajado, investigado por la Escuela de Economía Austriaca, esa línea evolucionista de las instituciones sociales evolutivas para hacer el gráfico. En paralelo, estos 100 y pico años, en la Escuela de Economía Austriaca se ha ido desarrollando otra línea teórica importantísima, que definiríamos como la defensa, ¿no?, de las libertades individuales, y que dio pie pues, a lo que hoy definiríamos como el anarcocapitalismo, y que empezó ya con Molinari en el siglo XIX y que termina en el siglo XX pues, con Rothbard, y quien no conoce aquí en la Escuela de Economía Austriaca de Santiago pues, a estos dos autores, por poner algunos. Algunos les tenemos además vivitos y coleando, y debemos de sentirnos orgullosos. Jesús Huerta de Soto se define como anarcocapitalista. Y cómo no, mentar aquí al señor Miguel Ángel Bastos, ¿no?, que le tenemos también, digamos, como inspirador, diríamos, de esa corriente, y ya un referente importantísimo. No sabemos lo que tenemos teniéndoles vivos, digamos, en esta corriente. Con lo cual, me parece que es importantísimo que seamos conscientes de que esas dos líneas teóricas internas, que se complementan mucho en la Escuela de Economía Austriaca, bueno, me parece importantísimo. Pero el tema de la educación, si bien es cierto que no conozco a ningún austriaco, casi todos además son profesores, no hayan escrito algún artículo al respecto de la educación, pues puedo empezar por Zanotti, que además su padre fue profesor durante toda su vida en Argentina. Puedo hablar de Walter Castro, quien no ha conocido, digamos, su neurona, ¿no?, maravillosa, digamos, explicada en los vídeos pues, de sus conferencias. Huerta de Soto, Rayo, cualquiera de las personas que conozco. Martín Kraus escribió hace 6 meses un libro, Cómo enseñar economía a los hijos. Sí, yo he leído, creo que bastante al respecto de la educación de nuestros autores austriacos. Pero no hay una línea, son escritos un tanto caóticos, muy buenos todos, ¿no?, pero no hay una línea, una argumentación, una historia generacional en donde todos esos aportes van permitiendo crear una línea de pensamiento que nos permita ser una alternativa a la educación estatal, al mainstream de la educación institucional generalmente pública. No la hay. ¿Y por qué digo todo esto? Pues, ¿a dónde le doy aquí? Porque, aunque tengamos economías libres y derecho natural, y no en todos los países, aunque tengamos libertades individuales, no es posible una sociedad libre sin una educación libre. Y hay, digamos, una economía libre, o al menos más libre que antes, por ejemplo en China, que hace 3 décadas. ¿Podemos decir que hay una sociedad libre en China, a pesar de que en este momento, o gracias a que existe una economía libre, o más libre que antes? En la misma Europa, ¿hay educación libre? Yo creo que ha llegado el momento de que los austriacos nos tomemos muy en serio que, igual que hemos creado una línea de investigación en el ámbito, diríamos, evolucionista, o en el ámbito narcocapitalista, tal vez ha llegado el momento de pensar en serio en la educación. La misma escuela
de Chicago, Economía de Chicago, desde los años 50, con el famoso informe de Milton Friedman, no ha dejado de sistematizar una corriente interna de pensamiento en el tema de lo que serían los mercados libres de educación. No es que yo esté muy conforme con las conclusiones, pero hay una línea, diríamos. Nosotros somos más caóticos y de verdad me preocupa mucho y creo que ha llegado el momento de que pensemos en serio que la educación, ¿no?, una alternativa al mainstream institucional de la educación no va a emerger solo y menos va a emerger por parte de los Estados. Ay, Dios mío. Voy a hablaros un poquito de la educación desde lo que sería una educación de la acción humana, de lo que sería una educación muy ligado al concepto de acción humana de Mises, de la empresarialidad. Van muy unidas. Se están haciendo algunos esfuerzos importantes, pero pequeños, para, a partir de los principios, o algunos de los principios de la Escuela de Economía Austríaca, pues empezar a conformar una teoría de la educación, bueno, pues alternativa al mainstream educativo internacional, occidental y mundial, ¿no?, que es del Estado. Dice Mises en su libro La acción humana una frase interesante. La experiencia nos dice algo que antes no sabíamos y no podíamos aprender sin haber tenido la experiencia. Sí, yo ya sé que la experiencia y el pensamiento también es acción humana, pero es muy importante que empecemos a avanzar, diríamos, desde los principios de la acción humana, desde los principios austríacos, en la teorización de una argumentación más sólida para defender nuestra educación libre. Hay un autor, Albert Lohan, que ha sido profesor de la Marroquín en los últimos años, que ha empezado a trabajar un concepto, ¿no?, de la educación, ve el aula como si de un mercado abierto al intercambio de saberes se tratara. Y a partir de ese concepto, ¿no?, del aula como un mercado abierto de intercambio de saberes, está empezando a trabajar una teoría, una alternativa. Además dice que en el aula debería estar orientada, diríamos, ¿no?, el clima de relaciones desde el concepto de orden espontáneo. Que no sea un concepto, diríamos, demasiado disciplinario, ahora se entra, ahora los primeros 10 minutos son para lectura de recordatorio del tema que se va a dar, los otros 10 minutos una especie, como diríamos, de escritura al respecto de, bueno, de una pequeña lectura, después, bueno, pues el profesor da la clase, luego hay un pequeño debate y después, bueno, pues a lo mejor se hacen algunas preguntas y tal, ¿no? No, al aula se va como en un mercado a comprar y a vender, a intercambiar ideas. No obligatoriamente tiene que ser uno solo el que enseña, el profesor. Todos vamos a aprender y todos vamos a enseñar. Y además lo vamos a hacer desde esa espontaneidad, ¿no? Hay otras personas que están trabajando mucho desde el punto de vista de lo que sería, por ejemplo, instituciones sociales evolutivas como la familia. Yo me estoy acordando ahora en este momento de Laura Mascaró, que lleva 10 o 12 años trabajando con sus hijos, ¿no?, lo que sería la educación en casa. Me parece muy importante que si no te gusta cómo están dando la educación, ¿no?, en tu escuela a tu hijo, pues que lo saques de la escuela y lo eduques en casa. Yo estoy de acuerdo incluso también a la inversa, ¿no?, que sean las familias las que puedan ir al aula a dar clase. Los que tenemos, digamos, una cierta edad, veíamos películas del oeste, que cuando se estaba haciendo esa nación, que es Estados Unidos, generalmente con inmigrantes europeos, iba creciendo Estados Unidos hacia el oeste, pues allí no había maestros ni había escuelas. Eran inmigrantes con sus familias y sus hijos, y las reunían debajo de un árbol, ¿no?, 2 o 3 veces a la semana, y las familias, los padres, las madres, enseñaban lo que sabían. Unos enseñaban a cocinar, otros enseñaban a coser, otros enseñaban el idioma porque uno era danés y el otro era holandés. Otros enseñaban a curar, otros enseñaban a construir las casas de madera, otros enseñaban a domar los animales. Las familias eran las que hacían la escuela. Hasta que llegó el Estado y dijo, no, estos no son buenos educadores, yo les voy a poner y a partir de aquí voy a decidir quién es el maestro y en qué.
Por tanto, no solamente estoy a favor de que el hijo pueda ser sacado del aula y educado en casa, sino que la propia familia pueda ser la que haga escuela. Indudablemente, bueno, he cogido ahí estos 3 o 4 puntos, no quiero extenderme mucho. Tal vez sería conveniente, creo que todos los que estéis aquí os suena el libro de Educación, el Estado, Educación y Estado de Webb, que habla un poquito de las consecuencias de la educación estatista, ¿no? Yo no voy a entrar demasiado en eso, pero sí quiero hacer algunas puntualizaciones. Inmediatamente pasar un poquito a lo que sería una educación de la acción humana. Bueno, si tuviéramos que hablar de la educación estatista, bueno, la educación estatal ya la sabéis, que es fácil, ¿no? Caer en el populismo de sus dogmas de igualdad, laicidad, ¿no? La educación tiene que ser igualitaria, tiene que ser laica, tiene que ser mixta, tiene que ser pública y, por supuesto, tiene que ser gratuita, claro, indudablemente, ¿no? Se ha caído en la burocracia de los títulos oficiales. Yo me pregunto muchas veces cuántas universidades y cuántos colegios, cuántos institutos, si no tuvieran, digamos, ¿no?, el privilegio de dotar de título oficial, ¿cuántos irían a esa clase, a esa escuela, a esa universidad a estudiar? Posiblemente sobraban más de la mitad. Pero tienen esa fuerza, ¿no? Y es fácil venderlo, ¿eh? Porque si no tienes el título, no sabes, aunque sea verdad que lo sabes. Y eso ha ido destruyendo, por decirlo así, ¿no?, lo más importante, la meritocracia, no solamente de los alumnos, sino también de los profesores. Y se ha ido cayendo, pues, bueno, pues, en vez de en lo científico, pues, en todo lo contrario, en el seguidismo ideológico, que todos lo sabemos, ¿no? Seguimos estando en una educación basada en la estandarización de los modelos de enseñanza. Mirad, yo vengo del mundo de la psicología. Llevamos 100 años. Dentro de 2 meses, en septiembre, hay 3 congresos en España sobre nuevos modelos de enseñanza. 100 años llevamos hablando de los nuevos modelos de enseñanza. Y sabemos muy bien que el modelo de enseñanza más eficaz es aquel que se adecua al modelo de aprendizaje de cada alumno. Nosotros creemos en la educación diferenciada. No en el concepto, diríamos, popular, por tema de sexo, que también no tenemos nada en contra por esa cuestión. Pero para nosotros la verdadera educación diferenciada, para los austríacos, la verdadera educación diferenciada es la educación individualizada. Por tanto, en la medida que nos adecuemos al modelo de aprendizaje de cada alumno, nuestro modelo de enseñanza será más exitoso. Y no al revés, que sean los alumnos los que se adecúen al modelo de enseñanza que implica, diríamos, una normativa general, estandarizada, centralizada y ordenada por quien sea. Seguimos, además, estando en una educación que nos ha ido aislando de la vida real. Los niños, a partir de los 10, 12 años, empiezan a dar cuenta que el mundo del colegio no es el mundo real. Y a partir de ahí, la universidad menos. Y desde el punto de vista de las empresas, desgraciadamente los títulos tienen más renombre social que creencia en el ámbito del trabajo. Y si nos metemos ya en el tema de la acción humana, tendríamos que empezar por desterrar un falso dilema, ¿no? Aquello de una educación para ser o una educación para hacer. Mises lo tenía muy claro en su acción humana, y pongo una frase suya. El hombre piensa no solo por el bien de pensar, sino para actuar. No hay una educación para ser o una educación para hacer, hay una educación para hacerse. Y ese concepto de empresarialidad, de que todos estamos deseosos de mejorar y desde nuestros talentos, ¿no?, el poder permitirnos el lujo de adquirir los conocimientos, bien solo, bien a través de otro, de la colaboración con otros, y seguir dando respuestas a los distintos desafíos, a los distintos objetivos de que por vida van cambiando, ¿no?, en todos nosotros, ¿no? Desde esa cuestión, ¿cuál sería la educación más interesante, más eficaz que podríamos recibir para desarrollar nuestra empresarialidad? Sabéis muy bien lo de, ¿no?,
los que estáis trabajando con el tema de la Escuela Austríaca de Economía, que se define la empresarialidad como esa tendencia a mejorar permanentemente con los medios que tenemos. En este sentido, por tanto, el binomio empresarialidad-educación es un binomio que tiene una enorme trascendencia a nivel individual, a nivel social, para el desarrollo económico de los países y de las sociedades y de las personas. No es lo mismo un modelo educativo que otro. Y en este sentido, la educación empresarial, por razones obvias, por la propia competitividad que ha ido adquiriendo el conocimiento en las empresas, ha ido desarrollando modelos, ¿no?, de empresarialidad, de educación de la acción humana, mucho más eficaz que la que llamemos estandarizada, institucionalizada, en cualquier parte del mundo. En este sentido, pues los que habéis leído a Schumpeter, ¿no?, lo que se trataría era que nuestra educación despierte nuestra creatividad. Ese concepto suyo de la destrucción creativa, los que habéis leído a Schumpeter lo sabéis, no quiero extenderme, viene un poco a cuento. ¿Cuánto la educación que recibimos desarrolla nuestros talentos y, por tanto, la posibilidad de ser creativo de nuestros talentos? Para los austríacos, una educación libre no es solamente una educación que se puede elegir desde el punto de vista del desarrollo de los propios talentos, sino aquella que sirve para alcanzar nuestros proyectos de vida. Y eso es enormemente importante. Y la pregunta es, cuando nos educan en la escuela, en la universidad, ¿nos educan para alcanzar nuestros proyectos de vida o son nuestras vidas las que tienen que estar alrededor de la formación que recibimos? Más bien debería de ser al contrario. Nosotros tenemos nuestros proyectos de vida, nosotros tenemos nuestros propios talentos. Como consecuencia de ello, ¿no?, tenemos un método de educación que saca lo mejor de nosotros mismos y que nos estimula, porque con ello podemos permitirnos conseguir nuestros objetivos de vida. Y eso no se puede hacer si no es una educación libre. Y eso es lo que la hace libre en gran parte, no solo. Yo vengo del mundo de la empresa. Yo soy consultor de empresas. Y he ido viendo la evolución del desarrollo formativo, profesional, dentro de las empresas. Y cada vez se ha ido distanciando más de los modelos institucionales y estandarizados de eso que llamaríamos la educación pública, sea privada o no, porque al final todos tienen la misma normativa, todos tienen la misma currícula, todos tienen, digamos, por tanto, los mismos déficits, por no decir los mismos resultados negativos. En este sentido, por ejemplo, quiero recordar lo que decía Peter Drucker, que dada la rápida obsolescencia de productos y procesos operativos, su innovación implica para la competitividad de las empresas una permanente generación de conocimientos para sus trabajadores y una constante utilización del mismo. Ante ello, seguía diciendo Peter Drucker, la clave de la educación para las empresas y profesionales es y será el desarrollo y gestión del conocimiento y el talento humano que lo genera. Se confunde la Escuela de Economía de Chicago cuando habla de si tenemos mercados libres de educación, tenemos educación libre. No voy a entrar ahora en eso, ya entraré en otro momento. Porque parte de un concepto de mercado típico de los años 50, cuando hizo el informe Milton Friedman. Pero desde entonces hasta ahora, el mundo de la empresa ha cambiado 180 grados. Y varias veces. En los años 50 se empezaron a dar los primeros síntomas en el mundo de las empresas de que veían que la gente que venía de las universidades tenía taras, tenía déficits, para lo que ya estaba fabricando en ese momento la empresa le faltaba conocimiento. Tuvieron que empezar a formar en poquitas cosas en aquellos años que ya no venían formados de las universidades públicas o privadas estándar. Pero eso cambia con los años 80, con la informatización. Y el paso fundamental para diferenciar entre lo que es la época industrial y la época postindustrial es justamente, diríamos, la informatización del mundo, en general de las empresas en particular, ¿no? Y a partir de ahí
se dan cuenta que los departamentos de personal, yo trabajé durante 2 años en Philips, en el departamento de personal, cada vez teníamos que, dentro del área de recursos humanos, un departamento de formación cada vez con más horas, porque cada vez que elegíamos a personas que venían recién licenciadas, lógicamente tenían más taras, tenían más fallas, tenían más, diríamos, ¿no?, un conocimiento que ya era obsoleto. Y a finales de los 80, principios de los 90, aquellos departamentos de personal, sobre todo en las grandes empresas, en las grandes corporaciones, ya eran verdaderas universidades. Y nace el concepto de universidad corporativa, que da respuesta no solamente, ¿no?, a el conocimiento que en aquel momento los proyectos, bien de productos, bien de servicios, que está poniendo en marcha muy novedosos la empresa, pues da respuesta a las necesidades de conocimiento para sus profesionales, tanto de los niveles más altos, sean altos ejecutivos o altos especialistas, mandos intermedios o trabajadores de base. Y forma ya, hoy las grandes corporaciones forman a su gente por principio. Y no solamente forman a su gente por principio, están abiertas las universidades corporativas pues a personal de otras empresas. Y no solamente, diríamos, a las cadenas, a las áreas de producción, a las áreas de finanzas, a las áreas de recursos humanos, de comercial y marketing, sino también a los proveedores, también a los clientes. Se inventa un nuevo DVD, por decirlo de alguna manera, se inventa un nuevo iPad, y al final, pues bueno, lo vende el Corte Inglés. Tenemos que formar a la gente del Corte Inglés. Forman parte de nuestra cadena de valor. También los proveedores, también los clientes. Y si nosotros hemos generado con la innovación nuestra ese producto, tenemos que formar también a toda la cadena de valor, no solamente a la gente que trabaja internamente. Eso ha ido generando, además, ventajas importantísimas ante brechas, que diríamos hoy, ¿no?, de género, brechas de edad, brechas culturales de los distintos países en aquellas corporaciones internacionales o globales, que no vienen y no nos dan respuesta, digamos, las estructuras educativas estándar de carácter público. No nos dan respuesta. ¿Cómo es entonces, en alguna medida, las claves de una educación, de una formación en las empresas? Porque son las que dan una formación orientada a la acción. En primer lugar, crean itinerarios de carrera profesionales acorde con los proyectos corporativos y talentos individuales. En segundo lugar, segmentan su capital humano en función de los objetivos estratégicos de conocimiento. En tercer lugar, diseñan estructuras educativas adaptables a los proyectos concretos y flexibles a las distintas necesidades y modos de aprendizaje individual y colaborativo. Os explico un poco cada uno de estos 3 apartados. Itinerarios de carrera acordes con los proyectos corporativos y talentos individuales. Las empresas corporativas que tienen universidades corporativas empiezan a seleccionar a todo su personal en una fase preorganizacional. Cuando están a punto de terminar la carrera, incluso yo diría que cuando están saliendo de los institutos, están empezando a contactar con los alumnos más, diríamos, interesantes, entre 18 y 25 años. Y al punto de terminar la formación del máster, del grado, que diríamos ahora, la licenciatura, algo he tocado. Ya. Les invitan a entrar en las empresas. Yo estudié en ESADE. La gente que hace un máster en ESADE, el primer año, al final del primer año, van a las empresas a contactar con los alumnos. Y los que, por lo que sea, dan el perfil, al final del segundo año ya están contratados. Buscan talento, el mejor talento. Sea el nivel que sea, el mejor talento. Para barrer, no todos tienen el mismo talento. Para ser gerentes, por supuesto, es otro nivel, pero buscan siempre el mejor talento.
Una vez que lo consiguen, lógicamente desarrollan ese talento en dos niveles, el alto potencial y el potencial, diríamos, normal, que sigue creciendo pero que no tiene el suficiente talento. Y durante 2, 3, 4, 5 años mantienen, a través de sus universidades corporativas o a través de sus departamentos de formación, intensos cursos, ¿no?, de actualización en la innovación que están llevando a cabo en sus departamentos de I+D+I. Desarrollan el talento y lo protegen, porque una vez que se desarrolla el talento, es fácil que la competencia te lo quiera quitar. ¿Cuánto ganas en esta empresa? Mira, aquí tienes un talón, te lo doy firmado, pon la cantidad. Porque si tengo que buscar a uno de la universidad, le tengo que formar yo. Y puede ocurrir que dentro de 2 años o dentro de 3, el que ahora está desarrollando ese talento, me lo robe. Y tienen políticas de desarrollo, de protección y de rentabilización de ese talento, claro. E incluso tienen políticas de desconexión del talento de una manera rentable para las propias empresas. Por ejemplo, pueden ceder gente con mucha experiencia, 15, 20 años, un ingeniero, a una universidad privada, para que toda esa experiencia y todo ese bagaje lo aporte al alumnado. O dentro de una alianza estratégica internacional, intercambian, digamos, profesionales. Pues mira, tengo a una persona que, fenomenal, tú, tráeme al otro que es más joven, porque es lo que necesito ahora, gente más joven. O hacen, diríamos, ¿no?, de sponsor, hacen de centros de recolocación de ese personal para otras empresas. Y en un momento determinado, pues hacen un placement. Mira, lo que estabas haciendo aquí se ha dejado de hacer. Tienes 60 años, pero tenemos una empresa con la que estamos, en alguna medida, llevando proyectos, una UTE, una unión temporal de empresas, que interesa tu experiencia. ¿Quieres trabajar allí 4 o 5 años hasta que te jubiles? No dejan a la gente colgada, pero han invertido mucho tiempo, mucho dinero, y quieren sacar la máxima rentabilidad, de la manera más práctica posible para tanto el profesional como para la empresa. ¿Esos itinerarios de carrera profesional se llevan en las universidades actualmente? ¿Se buscan los mejores profesores? ¿Se buscan antes de que en un momento determinado pudieran presentarse a una cátedra? En los institutos, por ejemplo. ¿Se desarrollan una vez que entran? ¿O se desarrollan por sí mismos si tienen, digamos, demasiado estímulo para hacerlo? Es lo mismo que la gente que está en su clase se sienta muy motivada, tenga buenas notas, que no, ¿va a ganar más? Porque una persona que esté dando clase en un instituto, en una universidad, que sea ingeniero, que sea economista, la empresa puede ser ese mismo ingeniero, ese mismo economista entrando con 1.000 euros. 20, 30 años más tarde puede estar ganando 6.000. ¿Cuánto gana un profesor, buen profesor, 30 años más tarde con respecto al primero? ¿Es estimulante? ¿Qué más hacen las empresas cuando hablan de una educación para la acción? Segmentan el talento, segmentan el conocimiento en función de sus variables estratégicas, fundamentalmente 3. Dividen el conocimiento, el talento humano, como, por una parte, aquellos que son generadores de conocimiento, aquellos que son transmisores de conocimiento y aquellos que son gestores de conocimiento. Los dividen. Hay gente que es muy creativa, que es capaz de crear, digamos, como diría Schumpeter, un producto nuevo o un nuevo uso de ese producto. Pero después no sabe transmitirlo. Mucha gente que es muy buena investigadora, pues da el do de pecho y da unos resultados enormes en I+D+I, pero después no sabe transmitirlo. Que cuenta que Ramón y Cajal era un gran investigador, creo que llegó a premio Nobel, ¿no? Pero no parece que fuera muy dinámico dando clases. Lo que pasa es que era una persona que le valoraban tanto que el que iba autoestimulado aprendía mucho con él. Pero ser creativo no obligatoriamente tienes que ser un buen transmisor de conocimiento, porque seas un buen generador de conocimiento.
Y solo las personas que a lo mejor llevan 10, 15 años en la empresa, que han sido los primeros 10 años generadores de conocimiento, incluso llegando a dirigir los departamentos de I+D+I, después, como han sido los generadores de ese conocimiento, algunos tienen también facultades para ser buenos transmisores, y motivan, y estimulan, y crean equipos, además muy colaborativos. Pero ser generador de conocimiento, ser transmisor de conocimiento, no obligatoriamente eres hábil para rentabilizar ese conocimiento. Hay gente que es capaz de crear un producto, es capaz de decirte cómo se hace y es incapaz de hacer negocio con él. Porque las 3 competencias fundamentales que se valoran siempre en los procesos de selección son competencias técnicas, competencias humanas para trabajar en equipo, por ejemplo, y competencias de negocio. Y por tanto hay distintos niveles de conocimiento en función de los distintos talentos. Hay algunos que pueden estar en los 3 niveles a lo largo del tiempo, los menos. Y para esto, para desarrollar este talento, para sacar la máxima, diríamos, motivación del personal, porque van unidos a qué es lo mejor que sabe hacer esta persona, dónde están sus talentos, porque allí lo que haga se va a sentir mucho más motivado para hacerlo. ¿No? Ahí, en ese sentido, utilizan todas las estructuras educativas para potenciar el talento, para potenciar la motivación y para potenciar, lógicamente, la rentabilización de todo ese esfuerzo corporativo. Hay, en este momento, aproximadamente unas 6.000 universidades corporativas. Y hay aproximadamente unos 5 millones de personas en el mundo estudiando en universidades corporativas. Y las universidades corporativas han venido para quedarse. ¿Qué estructuras tienen las empresas que tienen, diríamos, estas estructuras educativas? Bueno, estas grandes corporaciones no son solamente ya centros de producción, son centros de saber. Y por tanto sus metodologías educativas no tienen nada que ver con las de hace, no ya en los años 50 o los años 80 con el principio de la informatización, casi no tienen nada que ver con lo de hace una década. Jerry Weil y David Reichman son 2 importantes profesores de la Universidad de Pensilvania. Y estos 2, hace ya aproximadamente unos 10 años, están definidos como uno de los mejores transmisores de conocimiento dentro de las universidades. Son asesores para eso, ¿no? Dentro de la Universidad de la Barton University. Bueno, para ellos, una estructura generadora de una educación para la acción diseña contenidos educativos a la carta, no estandarizados, en función de cada proyecto, en función de las personas que van a llevar a cabo la responsabilidad de rentabilizar ese proyecto. El aprendizaje es un aprendizaje activo, un aprendizaje a través de se aprende haciendo. No teorizo y luego hago si hago. Y a lo mejor cuando hago, esa teoría ya quedó obsoleta. No, se aprende haciendo. Y por otra parte, es un modelo educativo adaptable a todo momento y lugar. Me comentaba uno de los ingenieros que trabaja en una empresa española, en este caso de construcción, que había trabajado en todo el itinerario de gas de Ucrania a Alemania durante 2 años. Y que luego fue trasladado para hacer el mismo proyecto de gas de Argelia a España. No tiene nada que ver. Ni la gente es la misma, ni los materiales son los mismos. Allí son 30, 40 grados bajo cero, el otro es desierto. Y además hay que cruzar el mar, y hay que trabajar de otra manera. Y de repente te encuentras con un problema que no sabías, pero esa misma empresa está trabajando en un proyecto similar y que ha tenido similares problemas en Australia. Y le llamas en ese momento, te conectas a través de online, ¿cómo ha resuelto este problema? Y le haces formar parte de tu equipo de proyecto. Las 24 horas del día está abierto, digamos, las fuentes de información y las fuentes de colaboración. Se aprende haciendo, se aprende a la carta.
Claro, fijaros vosotros en un momento determinado, cuando hablamos de universidades corporativas, pongamos el ejemplo que he puesto en otros vídeos al respecto de este tema de la educación. Imaginaros la mejor facultad de farmacia del mundo. ¿Podría competir en conocimiento con laboratorios Sandoz, con laboratorios Bayer, con laboratorios Pasteur de París, con laboratorios Pfizer? En estos laboratorios tienen premios Nobel. En estos laboratorios trabajan con la última tecnología. Tienen, digamos, cotizan en las principales bolsas del mundo. ¿Qué facultad de farmacia de cualquier universidad pública o privada del mundo puede competir con ellos? Todo lo contrario, van los catedráticos allí y dicen, ¿cuál es lo último que habéis investigado para darlo a nuestros alumnos? Pero hasta los años 50 la universidad era lo último. Desde entonces ya no ha dejado de serlo. Otro autor importante cuando hablamos de una educación para la acción, Kirchner, tiene una frase que a mí me gusta mucho. Las ganancias resultantes de la introducción exitosa en el mercado de todas estas nuevas combinaciones y factores innovadores generan la creación de nuevas empresas, que a su vez originan un reordenamiento del tejido empresarial forzados por la competencia de los mercados en su paralela competencia de conocimientos. Termino con las dos frases que comencé, de una educación para la acción y de la empresarialidad. Seamos empresarios de nosotros mismos, pues somos el resultado de nuestras acciones, no solo de nuestros deseos. Es por ello que si soñar por sí solo no cambia el mundo, la educación de nuestra empresarialidad es la que nos permitirá materializar lo mejor de nosotros mismos. Muchas gracias. No sé si ha llegado la hora de comer o la de las preguntas. ¿No? ¿No? Primero, felicidades al profesor Nogales por la conferencia. Una cosa que me interesó mucho de lo que dijo. Yo no sé qué opina usted, yo creo que uno de los principales problemas, aparte de la globalización, es el problema del currículum obligatorio. Yo recuerdo antiguamente que era, no tanto así como ahora, pero sí que era la idea de que una persona tenía un proyecto vital y iba encontrando los medios para formarse. Yo recuerdo la generación de mis padres, pues mi padre quería aprender mecánica, pues había una especie de academias muy flexibles, muy dinámicas, por ejemplo en Vigo, que es donde soy yo, que se dedicaban a formar en el ámbito de la mecánica, exclusivamente de la mecánica, pero eran muy ad hoc, se iban formando según el mercado se invertía. Y además había todo tipo de instituciones como de autoayuda, cursos por correspondencia, que esa persona tenía un proyecto vital profesional y se iba mejorando en el propio proceso. Yo creo que esto lo mata el currículum obligatorio. Sí. Que una persona le obliga a aprender una serie de asignaturas, la mayor parte de ellas en olor y gloria del Estado. Pues que básicamente el currículum, un 80%, 60% es eso, es aprender la historia del Estado, la lengua del Estado, la religión o ética del Estado, la geografía del Estado, etc. Entonces, eso es lo que se aprende básicamente, ¿no? ¿No cree que el primer paso sería entonces volver a ese, aunque fuera realmente a ese sistema, a buscar una cosa como más ad hoc, ¿no? Claro. Adecuada a cada sitio y a cada persona? Claro. Porque eran, no la recuerdo, instituciones pequeñas, no daban títulos oficiales. Tenía usted que aprender a manejar una fresadora, me enseñaba a manejar una fresadora. Tenía usted que aprender a coser. Como aprendía, por ejemplo, en el sector textil, yo que muchas pequeñas academias que enseñaban a coser de forma con las técnicas más modernas, pero enseñaban a coser a la gente, pues se iban formando, no era para coser. Y si se le mandaba otra cosa, aparecían como cuando aparece el ciclo enemigo, ¿no? Aparecían academias rápidamente que enseñaban a manejar esas máquinas, y ese tipo de cosas. Creo que había que volver, no sé qué opina usted. No, completamente. Me recordó que eso existía. Completamente. Lo que sucede es que, de nuevo, lo vemos un poco al nuestro demonio actual, ¿no? El Estado. Y es que, igual que emergían nuevas necesidades, emergían nuevos proveedores. Academias pequeñas, cursos a distancia, ¿no? Pero claro, si tú ahora quieres montar una academia, solamente para montar la academia, en papeleo vas a estar un año para los permisos, ¿eh?
Y si querías enseñar algo, cuando tú empieces a enseñarlo, a lo mejor ya hay otra innovación distinta, hay otro producto distinto, y otro conocimiento distinto. Y por tanto, al final está todo demasiado sistematizado por un sistema que ahoga, diríamos, ¿no?, la libertad de educación, ¿sí? En este caso desde el punto de vista de estructura operativa, de proveedores de conocimiento, ¿no? Es una pena. En este sentido sí están empezando a dar respuesta a las universidades corporativas, ¿no? Aquí, por ejemplo, Telefónica, que tiene una universidad corporativa, está haciendo cursos muy interesantes. Yo tengo aquí un par de vídeos, lo que pasa es que no sabía que no iba a dar tiempo, no los he puesto, ¿no?, al respecto de ello, ¿no? Entonces, cada vez hay más pequeñas empresas que el conocimiento que necesitan no lo van a encontrar, digamos, de gente venida de la universidad. Tampoco pueden montar un departamento de formación pues al estilo de una empresa mediana grande, y entonces le mandan a las universidades corporativas para que adopten ese conocimiento en pequeños cursos, en pequeños seminarios, o no tan pequeños, con el fin de que, bueno, pues que se pongan al día. Porque, claro, no existe esa otra opción que existía pues hace 40 o 50 años, que es la que comentas, que era muy lógica, ¿no? Pero desde el punto de vista empresarial, pues el mundo de las universidades corporativas, que es verdad que en la mayor parte de los casos hablar de universidad corporativa es un tanto rimbombante. Al final ha quedado el título y, bueno, sí, las grandes corporaciones, ahora a ver, claro que tiene universidad corporativa Microsoft. ¿Quién sabe? Igual que decía en el tema de la farmacia, ¿quién sabe hoy en la facultad de informática más que Microsoft o Apple? No lo sabe nadie, ¿no? Y lo mismo diríamos en electrónica, ¿quién sabe más que Sony, ¿no? O Mitsubishi, por ejemplo, ¿no? O cualquiera, o Motorola, ¿no? Es imposible competir con estas grandes corporaciones, y tienen sus universidades, y cada vez atraen a más público, porque están en lo último que se está innovando en conocimiento, mientras que la universidad, pues al final, es un conocimiento que no va al ritmo, digamos, de la generación de conocimiento de las empresas. Ese es un tema muy importante. No nos queremos dar cuenta, bueno, pues ya nos iremos dando cuenta. El día que las empresas no exijan título oficial, solamente exijan conocimiento, ese día se acabó el tinglado, digamos, ¿no?, de las universidades estatales, sean públicas o privadas, si no das, digamos, un saber que necesita en ese momento la empresa. Por eso muchas veces pues, se habla un poco de que las universidades o que son digamos, empresas de parados, ¿no?, o creadores de parados. Tampoco es, yo no quiero exagerar esto, porque yo creo que hay cosas que no se están haciendo mal, sobre todo en las viejas carreras, aquello que decíamos carreras liberales, ¿no? En medicina, por ejemplo, se están haciendo razonablemente una buena formación es una educación para la acción. Claro que hay teoría, pero hay mucha práctica. Ahora, en todas las ingenierías existe lo mismo, en arquitectura existe lo mismo, hay muy pocas, ¿no? Las viejas glorias tienen, ¿no? Pero es verdad, se ha ido anulando, digamos, toda libertad de proveedores de una educación actualizada. Un poquito de educación. Fernando, gracias por la charla, muy interesante. Un comentario respecto de esto último que decía. Creo que está empezando a pasar lo que usted decía, que las empresas no pidan títulos universitarios válidos. Hace poco leí que en el Silicon Valley muchos de los reclutadores no se fijan directamente en los títulos que presenten los potenciales empleados, y que la red social LinkedIn, que básicamente es una red social laboral, va a eliminar o en los próximos 2 años va a eliminar o lo va a poner en un muy segundo plano lo que tiene que ver con la educación de las personas que tienen perfil, y va a priorizar otras cosas. Así que creo que eso en cierto sentido es muy alentador y que ya está sucediendo. Y cuando el mercado encuentre una manera de validar sobre todo los conocimientos que la gente adquiere online, se acabó. Sí, seguro. Es muy importante, viene un poco a cuento, y aprovecho la ocasión porque, por ejemplo, ya en algunas universidades norteamericanas, tipo Stanford, tipo Berkeley, tipo, en fin, Oxford, el currículum, que en alguna medida escolar o educativo te pedían para hacer un máster allí, ahora lo que están cada vez más es exigiendo un currículo no, diríamos, académico, sino vital. Por favor, ¿qué experiencias ha hecho usted? ¿Ha trabajado usted, por ejemplo, si es médico, lo que sé, en una ONG, durante 3 meses en verano, pues, no sé,
en zona, diríamos, marginal, bien en su barrio, bien en la otra parte del mundo porque está en guerra, ¿no? ¿Qué cosas ha hecho usted? Cuénteme qué quiere hacer. ¿Qué le motiva para hacer algo en nuestra empresa? Más el currículum vital que el currículum académico. No interesa ya tanto el currículum académico. Y por tanto, en esa línea, ¿no?, poco viene como consecuencia lo que comentas. Dime lo que sabes hacer, te doy la oportunidad de probarlo y hablamos después. Luego tienes el título, bueno, no lo tienes, bueno, ¿no? Ya no es tan importante. Y eso sí está empezando a ser, claro, pero Europa le cuesta más, porque es enormemente estatista, desde Finlandia hasta Canarias, es enormemente estatista en los itinerarios curriculares. Y es muy preocupante lo que tenemos, ¿eh? Sí. Con un poco el hilo de lo que comentaba Jesús Vázquez, con toda esta revolución de Internet y la aparición de entidades como Coursera o la Khan Academy, de alguna manera nos está abriendo una brecha que no depende del Estado y que permite que la gente se eduque de otra forma a su vida, a su forma. De hecho, Google creo que está también empezando a lanzar ese tipo de academia. Sí. Vamos a ver, yo soy en este sentido muy optimista, ¿no? El futuro de la educación no puede ser controlado ya por nadie. El Estado es, por su poder, por su inercia y por la mentalización que nos ha dado, pues todavía, digamos, el mayor enemigo de una educación en libertad, ¿no? Pero la competencia de las empresas, la competencia de los mercados, la competencia de los profesionales no puede esperar a que al ritmo que quieran los que viven del sistema, diríamos, educador, estatal o estatista, que no sé dónde está la frontera, no la veo en la realidad, conceptualmente sí, pero ya está venciendo. Es decir, eso que comentas, de aquí a 10 años vamos a ver que se tambalea, digamos, el modelo actual, pero a marchas forzadas. Van a tener que ser enormemente dictadores y totalitarios para poder seguir controlando como hasta ahora la educación, esa educación estandarizada, centralizada, dirigida, homogeneizada. Vamos a ver, no podemos educar a una sociedad heterogénea de manera homogénea. No podemos educar a desiguales de manera igual. No hay ninguna institución educativa que pueda anticiparse a las necesidades cambiantes de una sociedad cada vez más compleja. Por tanto, no queda más remedio que liberalizar, digamos, este tema de la educación. Ya salía ayer una noticia, no sé si era en Libertad Digital o no sé, en el que, o en Facebook la leí, no me acuerdo, en el que en Italia, ¿no?, ya los funcionariados de la educación podrán ser despedidos. Eso era impensable. Algo está cambiando en el propio Estado. En este caso ha salido sobre la educación, y como estoy al tanto, pues, en fin, bueno, pues me mandan estas cosas, ¿no? Todo esto que os he dicho, no os lo he dicho, vamos, sobre todo lo que os he dicho, esta fue un poco algunos de los datos de mi tesis doctoral hace 10 años. ¿Sí? Y trabajé con bastantes departamentos de recursos humanos y hice bastantes visitas, no solamente en Madrid, también en otros lugares, y se estaba haciendo esto ya está anticuado. Yo no quiero nada más. Al hilo de lo que decía, me llamó la atención. Yo defiendo la Academia Coursera o la Academia Khan, este tipo de cosas que se graban después, como estamos haciendo aquí ahora, es una buena cosa. Y yo creo que para nosotros es un desafío, yo creo que es positivo. Y va en la línea de lo que apuntabas antes, de personalizar la educación. Porque la educación de Coursera, la educación de Academia Khan es unidireccional, hay un señor que te habla, igual que en la universidad antigua. Pero entonces el estudiante ahora lo que pide, o el profesor lo que pide, es algo personal. Yo tengo muchos vídeos colgados, como usted o como mucha gente por aquí, ¿no? Entonces la gente que me pide a mí que la clase sea única, y eso es lo que hago yo. Es como porque ahora la clase es única, las preguntas las hacen ustedes y el tema lo sacan ustedes, que esta clase no se va a hacer nunca. O están aquí, o no la disfrutan. Y la hacen ustedes. Yo saco un tema, ustedes preguntan y me van sacando lo que a ustedes les interesa. Lo que sí que sacaba es el viejo modelo discente de un señor que habla, porque ahora sí que puedo escoger. No tengo que aguantar al profesor que me toque, sea bueno o malo, porque si no puedo escoger entre los mejores del mundo y picar en internet y verlo. Entonces, ¿qué pide el estudiante? Algo más personal.
Y eso, recuerdo que el profesor Guatasco también le pasaba, cuando decía si le grababan las casos o no, si era bueno o malo, al final lo veo como una cosa positiva. La gente quería ir allí a verlo y a preguntarle a él y a hacer las cosas personales. Al final redundó en una cosa positiva, no en una cosa negativa. O sea, porque voy a sacar del sistema, claro. Y el profesor Vagos sí que va a tener problemas con eso. Sí, cierto. Es que los apuntes de, como tenían los profesores, o apuntes de 20 años, con el mismo chiste, en el mismo sitio, a la misma hora. No hago de broma, no lo podía creer. Porque los alumnos de los años pasados sacaban los apuntes y los íbamos leyendo y hasta el chiste en el mismo sitio mismo, no podían ni cambiar el chiste ni cambiar la cosa que tenía aquí el chiste. Y así año tras año tras año, eso saca boca. Sí, cierto. Cada vez vamos más en esa línea, ¿no? Eso es enormemente importante. Es decir, si la educación no es libre, para empezar, si la educación no es libre, no es educación. Punto. Eso primero. Que luego se adecue o no, desde el punto de vista de lo que sería una educación de la acción humana, de la empresarialidad, al ritmo de las necesidades cambiantes de la sociedad, de las profesiones, de las empresas, de lo que es el mundo del trabajo, además. Pero nosotros tenemos que defender una educación libre. Y la educación libre, esto es una parte que habla de las metodologías, de lo que sería un aprender haciendo, ¿no? Adecuándose permanentemente al conocimiento más innovador, más moderno, más actual, ¿no? Pero no nos tenemos que quedar ahí. Y yo creo que esto es enormemente importante. Los austríacos tenemos que empezar a ser muy serios y reconocer que si no hay una educación libre, eso está también generando que la sociedad no sea libre. Y tenemos que empezar a crear una alternativa a la educación estandarizada, estatal, estatista que tenemos. Y eso no se puede hacer con 3 artículos, 20 artículos muy bien escritos, sino con una línea de investigación, además intergeneracional, como se ha hecho, lo que decía antes, en la línea evolucionista o en la línea anarcocapitalista. Hay generaciones de personas que han trabajado y que siguen trabajando en esa línea, ¿no? Y tenemos que empezar a hacerlo, porque en alguna medida, si somos los más concienciados en la importancia de la libertad individual, no hay más que leer a Gramsci, a Antonio Gramsci. Preocúpese usted de la educación, que lo demás vendrá por añadidura. Desgraciadamente nos lo tiene que decir el enemigo, el mensaje, ¿no? Por tanto, era un poco mi autocrítica cuando comencé a hablar, ¿no? Porque siempre nos tiramos muchos piropos y tal. Ha llegado la hora de empezar a investigar en esta línea. Sin dejar, por supuesto, el anarcocapitalismo y el evolucionismo, por supuestísimo, que siga. ¿Cómo estaríamos hoy si no hubiera habido una educación, una escuela de economía austríaca en la libertad de los mercados en general, ¿no? en las libertades individuales? Si así todo hemos retrocedido, ¿no? Sin la escuela austríaca, ¿cómo estaría? Yo creo que ha llegado el momento de pensar en la educación también como una línea de investigación a largo plazo. Y que todos los que somos austríacos, igual que tenemos estas dos tendencias, podamos empezar, que nos guste un poco esta cuestión. Yo me he sentido muy solo, y no por falta de artículos, y no por falta de austríacos que al respecto hablan. Pero investigando, pues, en fin, investigando no encuentro. Esta es una cuestión importante, es un reto para la escuela austríaca. Creo que debemos de ese desafío agarrarlo con ganas, con entusiasmo, y igual que se han hecho en las otras dos cosas, en las otras líneas teóricas, aquí también lo vamos a poder hacer. Creo además que somos los más propicios para hacerlo. Bueno, pues sin más, lo dejamos, ¿no? Muy bien.